Hace 2 semanas le compartía este versículo en donde los discípulos, uno de ellos específicamente, después de orar, de ver orar a Jesús, se le acercó y le dijo, enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús entonces les comparte un pasaje y les dice, santifiquen el nombre del Señor, pidan el pan nuestro, pidan que no los ayude a no caer en tentación y que los libre de todo mal. Y a través de esa enseñanza respondí algunas preguntas del qué, cuándo, cómo, dónde y por qué la oración. Pero específicamente lo que quiero resaltar es que aprendimos un modelo básico de oración, que es el modelo casa. ¿Recuerda usted el modelo de la casa? Confesión, acción de gracias, súplica y adoración. ¿Ok? Y ese es un modelo básico a través del cual podemos orar, a través del cual nos podemos acercar al Señor. Ahora, continué estudiando el libro de Lucas para ver si había otra referencia o otro pasaje en donde Jesús ahondara o profundizara acerca de la enseñanza de la oración, pero no encontré algo así tan específico o tan explícito. Pero en Lucas capítulo 22 encontré la expectativa de Dios. Y la expectativa de Jesús y de Dios es que nosotros crezcamos en nuestro nivel de oración. Está bien conocer el modelo casa, es un modelo básico, pero Dios espera que nosotros aprendamos a entender los tiempos y de acuerdo al tiempo que estemos viviendo podamos ejercer esta herramienta espiritual poderosa que es la oración. Cada momento de nuestra vida necesita una palabra oportuna y propicia. Ahora en Lucas capítulo 22, ¿qué estaba pasando? Jesús estaba compartiendo la última cena con sus discípulos, Jesús estaba ahí con ellos, estaba pasando un tiempo especial y les estaba dejando las últimas enseñanzas. Y dice la palabra a través de Lucas en el capítulo 22, versículo 39 lo siguiente. Dice, luego Jesús, acompañado por sus discípulos, salió del cuarto en el piso de arriba donde estaban celebrando la cena y como de costumbre fue al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es especial porque ahí era donde Jesús solía pasar tiempo a solas con Dios. En ese lugar el Señor les dijo a los discípulos, oren para que no cedan ante la tentación. Ahora se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, 30, 40 o 50 metros, y oró y dijo, Padre, si quieres te pido que pases de mí o que quites de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Luego oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, quienes estaban orando, intercediendo, clamando, estaban haciendo guerra espiritual, estaban ahí al pie de la batalla, estaban listos para hacer la guerra. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban dormidos y nos da la razón por la cual se encontraban en ese estado. Dice, estaban exhaustos por las tristezas o por la tristeza que había en su corazón. Ahora, un pasaje relacionado, referente al mismo suceso en Mateo capítulo 26. Aquí Mateo nos da un detalle interesante. Mateo 26, 40 al 41 dice, luego volvió a los discípulos después de estar ahí en el Monte de los Olivos orando para que pasara la copa amarga, los encontró dormidos. O sea que Mateo nos dice que todos los discípulos estaban en la misma condición, dormidos. Pero aquí nos dice algo específico. ¿Se le acercó a quién? Vamos, léalo usted ahí. ¿A quién se le acercó? A Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Jesús ya había tenido una conversación previa con Pedro. Jesús en unos pasajes atrás le dice, hey Pedro, ¿sabes una cosa? Estuve orando y el Padre me mostró que el diablo te ha pedido para zarandearte. Y por eso antes de que pase todo esta noche tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo tú me vas a negar 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro en ese momento cuando Jesús le dice, mira, te han pedido para zarandearte? Pedro le dijo, Señor, muchos te negarán, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y Jesús le estaba recordando eso y Jesús le estaba diciendo, tú necesitas orar para que no cedas ante la tentación. Entonces Jesús le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. Y la pregunta entonces para nosotros es, ¿cuántos somos nosotros capaces de orar continuamente? Sin que haya interrupciones, sin que la fluidez de la oración se pierda. ¿Cuánto es usted capaz de orar? Yo hice ese análisis y realmente mis estadísticas no son del todo muy buenas. Me di cuenta que me pasa lo mismo que a Pedro y a los discípulos. Muchas veces cuando intento orar me quedo dormido.
Jesús tiene una expectativa, Dios tiene una expectativa, y es que nosotros crezcamos en el nivel de oración. Ahora, Jesús no le estaba pidiendo algo que ellos no fueran capaces de hacer, porque la Biblia dice que Dios no nos pide algo que Él no haya hecho primero. Y Jesús, a través de su estilo de vida, de su testimonio diario, les estaba enseñando cómo debían crecer en ese modelo de oración. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿A cuánto les cuesta orar de verdad? Con sinceridad, levante la mano y diga: a mí me cuesta orar, yo no puedo orar ni 5 minutos, 10 minutos, lo máximo que he orado son 15 minutos y a veces el cerebro se me quiere estallar. ¿A cuántos de verdad? Levante la mano, por favor. Eso, ya somos varios que sufrimos de ese problema. Y el Señor Jesús nos da un par de razones. Hay una explícita y una implícita. La explícita es que el espíritu está dispuesto, pero la carne no. La oración es una acción espiritual. Diga conmigo, espiritual. Y lógicamente lo espiritual se opone a lo carnal. La carne no quiere orar. ¿A la carne le gusta levantarse temprano? ¿A la carne le gusta concentrarse? De ninguna manera. Entonces, cuando estamos orando nos pasan cosas como estas, que nos distraemos. Tenemos el pensamiento concentrado en Jesús y arrancamos a adoración y queremos hablar con el Señor, pero de repente nuestra mente empieza a irse con las preocupaciones, las necesidades, los pendientes, los asuntos por resolver, que si alguien tosió, que si se oyó la licuadora, que si por allá sonó una puerta. ¿Le ha pasado? Todo ese tipo de cosas son distractores que conectan a la carne, pero desconectan al espíritu. Ahora, no sé si a usted le ha pasado que usted empieza a orar y usted dice: Padre, la oración de la casa, y empieza a confesar y empieza a darle acción de gracias a Dios y luego le suplica y luego lo adora y usted dice: ha pasado como 1 hora, esto debo llevar 1 hora, y cuando miró, 5 minutos. ¿Sí le ha pasado? Y usted dice: Dios mío, ¿y ahora qué más digo? Sí. Y Jesús diciendo: no eres capaz ni siquiera de velar 1 hora. Yo: Dios mío, pero ¿qué más digo? Ya. Y nos volvemos entonces repetitivos y volvemos a continuar la oración haciendo la misma oración. Y al día siguiente nos levantamos y volvemos a orar de la misma manera. Y nos pasa lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Porque la carne no está dispuesta a orar. ¿Cuántos se han quedado, otra vez, sea sincero conmigo, cuántos se han quedado dormidos orando alguna vez? Yo he buscado las posiciones, yo digo, voy a probar la posición de David. Esa posición es peligrosa. Dice la Biblia que David se tiró completamente hacia el piso así. Esa posición no la haga. Usted se puede quedar dormido con facilidad. Me he puesto de rodillas y me he quedado dormido. Es impresionante la capacidad que tiene el cuerpo de dormir, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y todo eso nos impide que nosotros seamos fluidos en la oración. Pero hay una razón también implícita. Esta fue clara. Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, la carne no. Pero también hay una razón implícita. Jesús les estaba pidiendo que aprendieran, y nosotros debemos aprender esto, es que cada momento de nuestra vida necesita un modelo de oración. La oración no siempre debe ser la misma, porque los tiempos no siempre son los mismos. Jesús les dijo: mire, en este momento ustedes no necesitan la oración casa, confesión, súplica, adoración, acción de gracias. Esa oración no la necesitan en este momento. Para lo que están enfrentando, ustedes necesitan una oración, un modelo preventivo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Había un mover espiritual esa noche. La Biblia dice que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Entonces usted puede dimensionar a todo el infierno completo, desde Satanás hasta la última hueste de maldad, movilizándose para conseguir el objetivo de asesinar a Jesús a través de la cruz. Entonces la opresión era fuertísima. ¿Por qué dice la Biblia que los discípulos estaban dormidos? Porque estaban exhaustos de la tristeza. Había un espíritu de muerte, y la muerte trae tristeza. Y ellos no habían entendido lo que estaba sucediendo en la atmósfera espiritual, pero el Espíritu de Dios sí. Y el Espíritu de Dios había traído esa revelación a Jesús. Y Jesús, en su amor por sus discípulos, les dijo: mire, lo que ustedes tienen que hacer ahora es cambiar su modelo de oración. ¿Por qué no somos capaces de velar ni siquiera 1 hora? Porque nosotros desconocemos la palabra de Dios, porque no hemos ahondado en el conocimiento. La Biblia dice que perecemos por falta de conocimiento. Y el problema de no entender que hay más formas de orar, no solamente un modelo básico como es el modelo casa, nos lleva a caer en el círculo peligroso y vicioso de las vanas repeticiones.
Jesús dijo Mateo 6:7, y al orar no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Nosotros no podemos ser repetitivos en la oración. Y usted puede hacer ese ejercicio en su casa. Tome el devocional o donde usted toma apuntes acerca de sus encuentros con Dios, si lo hace, y revise las últimas peticiones del mes. Ya estamos en el día 19. Revise desde el día 1 hasta el día 19 y anote el número de veces que usted repite una petición. Eso significa que estamos entrando en un círculo vicioso, peligroso, que no nos deja avanzar y progresar en nuestro nivel de oración. Por eso no somos capaces de velar ni siquiera. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Deberíamos tener más tiempo de oración. Daniel lo hacía 3 veces al día. Oraba con intensidad. Entonces debemos prepararnos, y el propósito de esta enseñanza en esta mañana es que podamos avanzar cada uno de nosotros de manera individual y de manera colectiva como iglesia en ese proceso de orar por lo menos 1 hora diaria. Mire al de al lado, dígale, vamos a aprender a orar por lo menos 1 hora diaria. Usted se va a poner ese objetivo durante todo este resto de mes y resto de año, y es tratar de que su oración sobrepase la barrera de 1 hora. ¿Cómo podemos orar y velar con Jesús? Lo primero que debemos entender es que la oración no es solo difícil. La oración es imposible si nosotros no pedimos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo en Romanos 8:26 dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Entonces, lo que le quiero decir con esto es lo siguiente: cada vez que usted se levante temprano en la mañana a orar, lo primero que usted va a hacer es pedirle al Espíritu de Dios que le dé discernimiento sobre qué debe orar o sobre qué tema debe orar. Y el Espíritu Santo le va a dar a uno la directriz. Cada vez que Dios me da la oportunidad de dirigir la oración congregacional los martes o los jueves, lo primero que yo hago es preguntarle al Espíritu Santo qué debo ministrar para la iglesia. Hay días, mañanas o noches en las que yo me acuesto pensando que lo más propicio podría ser ministrar o hacer una oración de sanidad física. O tal vez me acuesto pensando que lo más adecuado o lo que necesita la iglesia es ministrar acerca de sanidad de las emociones, perdón, restauración. Son pensamientos del hombre. Pero la Biblia dice que quien conoce los pensamientos de Dios y puede bajarlos al corazón del hombre es el Espíritu Santo. Entonces usted, a partir de hoy, todos los días, lo primero que va a hacer es preguntarle al Espíritu de Dios por qué debe orar, cómo debo orar. No sabemos cómo orar, ninguno de nosotros sabe cómo hacerlo. No entendemos y no lo vamos a hacer nunca como conviene. Santiago dijo, cada vez que ustedes piden, piden mal porque piden para sus propias pasiones. Por eso se vuelve repetitiva la oración. Porque siempre estamos pidiendo ¿para qué? Para nosotros. Se nos ha olvidado que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a venir solitas. La añadidura de Dios es eso. Cuando yo me ocupo en los asuntos de mi Padre, como dijo Jesús, yo puedo estar seguro que mi Padre se va a ocupar de mis asuntos, pero necesitamos tener claro ese punto. Entonces diga conmigo, sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, no puedo orar. Entonces usted necesita intimidad, amistad, cercanía, compañía. Y Él le va a revelar las cosas por las que usted debe orar. Lo segundo que hay que hacer es crucificar la carne. Cuando usted vaya a orar, para poder orar 1 hora, hay que crucificar la carne. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tiene que aprender a negarse todos los días, tiene que tomar su cruz y seguirme. Entonces, hice una encuesta en la iglesia, por ahí me encontré a ciertas personas en los pasillos y les dije, bueno, ¿y usted cómo hace para crucificar la carne? Yo quiero que me dé su método, yo quiero aprender de usted. Entonces una persona me dijo, mire, yo no puedo orar si no me baño primero. Entonces yo voy, me levanto, salgo corriendo a la ducha y me doy un buen duchazo, así agua bien fría, bien rica, y ya quedo listo o lista para encontrarme con el Señor. Esa es una forma de crucificar la carne. Otras personas que les gusta el café, entonces me dijeron, no, yo me levanto, voy a la cocina, me hago una buena taza de café para mí, le sirvo otra taza de café al Señor, saco 2 sillas y entonces me pongo a conversar mientras me tomo mi delicioso tinto con el Señor. Esa es una forma de crucificar la carne. No haga o no vaya a ser que usted se ponga, no, yo voy a crucificar la carne, entonces el pie calientico en la cama y con la cobija encima. Eso no es crucificar la carne. Si no le pasa como a mí. En mi caso, mi mayor batalla es con el celular.
Entonces me encanta revisar los correos espirituales que me llegan a las 4 de la mañana, los avisos espirituales de Instagram, de Facebook, de todos mis amigos y mis discípulos que a las 4 están hablando de lo que Dios le habló. Y mi expectativa es levantarme a ver lo que ellos escriben, pero he tomado una decisión. Lo primero que voy a hacer es adorar al Señor. Lo primero que voy a hacer es usar mi celular para conectarme con Dios. Lo demás lo voy a hacer más tarde, pero es una decisión personal que tomé para crucificar mi carne. Ahora, cada uno sabe cuál es la batalla con la carne, entonces usted va a buscar una alternativa, una estrategia que le permita conectarse con Dios por lo menos una hora. Y lo tercero que usted debe hacer para tener una vida de oración así intensa, una vida de oración efectiva que le permita velar por lo menos una hora, es aprender muchos modelos de oración para poder variar durante la hora la oración. Yo puedo hacer primero mi oración casa y a la oración casa yo le voy a sumar otros tipos de modelos que yo le voy a enseñar a lo largo de estas semanas. Hoy me voy a centrar en el modelo de oración preventivo. Hoy le voy a enseñar un modelo que a usted le va a ayudar a anticipar las cosas. ¿Qué es mejor, prevenir o curar? Prevenir. Entonces es un modelo que le va a ayudar a usted a prevenir en vez de lamentar. Mateo 26:41, Jesús les dijo: yo quiero que aprendan el modelo preventivo. Velen y oren para que no cedan a la tentación. La tentación es el paso previo al pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado trae unas consecuencias. Pero si yo oro antes de que suceda la tentación, me voy a preparar espiritualmente para enfrentarla. La Biblia dice que a la tentación nosotros debemos aprenderle a hacer frente a huir. José, ¿por qué pudo hacer frente a la tentación? Porque él seguramente había hecho una oración preventiva. ¿Qué le faltó a Pedro? Prevención. Yo quiero decirle algo hoy. El diablo es real. El diablo es malvado. El diablo es astuto. Ahora, Pedro tuvo un problema. Aprendió acerca del diablo por su caída. Aprendió del diablo porque pecó por ingenuo, porque no supo escuchar la voz de Dios, porque no fue atento a la voz del Señor. Salomón escribió frente al tema esto, Proverbios 22:3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Entonces, ¿Pedro fue ingenuo o fue prudente? Ingenuo. Y así el Espíritu de Dios todos los días está listo para ayudarnos. Él es el ayudador, Él es el guía, Él es el que quiere prevenirnos. Pero nosotros a veces pecamos por ingenuidad, pasamos por alto y desconocemos, como dice la palabra a través de Pedro, que el enemigo anda como un león rugiente. ¿A quién se come el enemigo? Al que le da papaya. Mira el de al lado, dígale: no de papaya. Camarón que se duerme es un camarón que se lo lleva a la corriente. Ahora, cuando Jesús les dijo: hey muchachos, yo necesito que hagan una oración preventiva, el propósito era que ellos oraran para que tuvieran el discernimiento necesario de cómo intentar evitar el ataque. Cuando hacemos oraciones preventivas, lo que buscamos es la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo para prepararnos y permanecer firmes en el día malo. El enemigo está entretejiendo una cantidad de artimañas, maquinaciones en este tiempo que ni usted ni yo somos lo suficientemente capaces de comprender y entender. Algunos ingenuos cristianos piensan que el diablo también se va de vacaciones. Algunos ingenuos cristianos están pensando que el diablo está haciendo la lista de los regalos de Navidad y el diablo está trabajando. El diablo está maquinando. Él no se detiene. Entonces nosotros debemos entender cómo vamos a hacer una oración preventiva. Lo primero que tenemos que ver es cómo ataca el enemigo. Y el enemigo ataca de la siguiente manera. Veamos las maquinaciones de Satanás. La número 1, la distracción. La distracción es desviar la atención del objetivo importante. Y el enemigo es experto. Y en la guerra, la estrategia básica para ganar avance contra el adversario es desviar su atención. Y el enemigo es experto en desviar la atención de la gente. La Biblia tiene un pasaje muy peculiar, muy particular, que nos permite entender esto acerca de la distracción. Resulta que Jesús iba hacia la casa de sus grandes amigos Lázaro, Marta y María. Y cuando Jesús llegó allá, María estaba ¿qué? Cocinando, María estaba arreglando la casa, María estaba
haciendo todo lo necesario. ¿Era malo lo que ella estaba haciendo? ¿Será que el sancocho de gallina que ella estaba haciendo era malo? No, al contrario, olía buenísimo en esa casa. Pero cuando llegó el momento importante, ella se quedó distraída, mientras que María se acercó a los pies del Señor y empezó a escuchar. Entonces, no necesariamente el enemigo te va a distraer con cosas malas. El enemigo va a usar cosas buenas, pero que te van a desenfocar del objetivo principal, que es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son algunas de las distracciones? Las festividades que celebramos nosotros. ¿Sabe cuáles son los momentos de mayor distracción del pueblo de Dios en Montería? No hablo de otras partes, hablo de aquí. En Montería el pueblo de Dios se distrae cuando llega Semana Santa. En Montería el pueblo de Dios se distrae cuando llega la feria de la ganadería. En Montería el pueblo de Dios se distrae cuando empieza Navidad. ¿Sabe cuáles son los momentos en donde decrece el número de personas que asisten a las iglesias en Montería? En diciembre. Las iglesias tienen que reducir el número de reuniones porque la gente no viene. Todo eso es una distracción. Yo no le estoy diciendo que celebrar la Navidad sea malo, que comprar regalos sea malo, que compartir con la familia sea malo. A mí me encanta y me gusta la Navidad y me gusta todo esto, pero nunca olvido que el centro de la Navidad no es el árbol. Nunca olvido que el centro de la Navidad no son las luces, que el centro de la Navidad no es ir a pasear allá a la Avenida Primera. El centro de la Navidad es Jesús. Que por andar tú ocupado en los asuntos normales de la vida, no te desocupes de los asuntos espirituales y entonces el diablo aproveche esa debilidad para que tú caigas en tentación. ¿Sabe cuánta gente cae en tentación en este tiempo? ¿Sabe cuánta gente viene golpeada el 15 de enero? Sin plata, sin primas, y llegan a pedir, Señor, por favor, restauración. Pero es que el Señor le habló el 19 de noviembre, le dijo, ora para que no cedas ante la tentación. Mira el de al lado, dígale, ora para que no cedas ante la tentación. No se deje envolver por la época. Busque primeramente el reino. No puede decir que no ha habido profeta en medio de ustedes. Ya se le habló, ya se le dijo. Ahora depende de usted. Gracias a Dios yo tengo unas cámaras nuevas, ya tomé las fotos para poder identificar a las personas que salen de vacaciones ahora el 30 de noviembre y vienen el 15 de enero a la iglesia a pedir restauración, reparación, oración, intercesión, liberación. ¿Sí? Sonría por favor que le están tomando una foto. Son las distracciones usuales del enemigo. El enemigo nos va a envolver así. Ojo con eso. Lo segundo que hace el enemigo es engañarnos con el pecado. Entonces te muestra el placer de las cosas, pero nunca te muestra la otra cara de la moneda, la consecuencia de ese placer. Hace algún tiempo aquí había un muchacho que venía a la iglesia y ese muchacho tenía una batalla con la mundanalidad, un amor especial al mundo, a las fiestas. Para él, su terror nocturno era que llegara el 30 de mayo. Porque a partir del 30 de mayo los amigos con los que él parrandeaba y los amigos con los que él salía a la feria de la ganadería lo empezaban a buscar por cielo, mar y tierra. Lo dejaban libre desde el 15 de enero hasta el 30 de mayo. Y nosotros hacíamos oración preventiva por él y él era consciente. Pero nosotros de pronto, de repente dejábamos de verlo el 1 de junio. En la iglesia ya no aparecía más. En Facebook desde el 9, 10, 11 ya sabíamos dónde estaba y aparecían todas las comparsas. Simplemente porque él se dejaba llevar por la voz de la gente que le decía, pero eso no es malo, tú no estás haciendo nada malo, tú no te emborrachas, tú no haces nada extraordinario, pero era la voz del enemigo. Hoy esa persona ya no está. Hoy esa persona ya no está con el Señor. Entonces, para que usted lo piense. Número 3, la duda. Estamos viendo las maquinaciones. Te pone engaño por el pecado, te pone distracciones por las épocas, luego te pone duda. El diablo es experto en crear duda. El diablo es experto en tergiversar la palabra de Dios. Lo hizo con Adán y Eva y lo ha hecho durante 6,000 años con todas las personas de esta tierra y lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo. Efesios 4, 14 al 15 dice, esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Usted ha orado por los pensamientos que vienen a su vida?
Usted no se ha dado, si usted es casado, seguramente usted ha oído la voz del diablo diciéndole que la esposa que usted tiene, esa no debería ser. Y usted se levanta un día y dice, ay, esa no debería ser, está como, ay, sí, está. O ve a su marido y dice, hasta panzón está ese tipo de algo. Duda. ¿Quién trajo esa duda? El diablo. Y entonces, ¿por qué vino esa duda? Porque usted al día anterior, a alguien se le apareció y le dijo que qué simpático estaba, o qué simpática estaba, o qué linda estaba. Cosa que de pronto su marido o su mujer no le habían dicho. ¿Y se sembró qué? Una duda. ¿Por qué permitimos que ese dardo penetre nuestra mente? Porque nadie se levantó esa mañana a orar para que la mente de nosotros no fuera la mente del hombre carnal, sino la mente de Cristo. Una mente que se concentra en lo bueno, en lo justo, en lo admirable, en lo honesto, en lo que es digno de valor. ¿Por qué los jóvenes se pierden tanto en la universidad? Porque los jóvenes no han aprendido modelos de oración que les permitan resistir el día malo en la universidad. ¿Dónde están los ateos? ¿Dónde están los mayores agnósticos? En la universidad. ¿Dónde van a contradecir la doctrina de la palabra de Dios fuertemente? En la universidad. Y nuestros jóvenes no están preparados y llega la duda. Y como lo digo yo, a mí me gusta decir, a los jóvenes se les raya el disco duro. ¿Usted ha visto un CD rayado? ¿Qué pasa? No pasa. Y así le pasa a muchos jóvenes. Se les raya el disco porque dejan que las dudas, la incredulidad de la gente afecte su doctrina. Dice aquí Pablo, se dejan engañar con astucia por las artimañas del error. No se han preparado, no oramos, no estamos listos para preparar defensa de lo que nosotros creemos. Nos falta conocimiento, oración, intercesión. ¿Por qué más o de qué manera más nos ataca el diablo? Nos recuerda el pasado y trae sentimientos de culpa. Hay que estar orando constantemente por eso, porque la culpabilidad no me deja acercarme a Dios. La culpabilidad es un enemigo terrible que nos impide ver el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Entonces yo tengo que aprender a orar preventivamente para que el diablo no me recuerde mi pasado. Y finalmente, en quinto lugar, la postergación. El enemigo es experto en ponernos el deseo de postergar las cosas. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que se levanta y se levantó tarde y lo único que dijo es, Señor, te prometo que mañana lo voy a hacer? Mañana sí voy a orar, mañana sí voy a leer la Biblia, el año entrante sí me voy a poner juicioso, el año entrante me voy a comprometer. Ojo, eso es una autojustificación que viene por la influencia del diablo a nuestra vida. Y finalmente, ojo con esto, que aquí caí yo, lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. ¿Usted ora por lo que va a ver preventivamente? ¿Usted ora por lo que va a hablar? ¿Usted ora por lo que va a escuchar? Resulta que hace un par de semanas tuve una reunión con una persona, estaba mi esposa, esa persona y yo, y nos pusimos a hablar de algo. Y esa persona empezó a quejarse y esa persona empezó a criticar algo que se estaba haciendo en un lugar, una obra de construcción que no le gustaba. Entonces me pidió mi opinión de ingeniero y me dijo, ¿y usted qué opina? Y yo también me despaché. Y yo lo único que sentía era un pellizquito y lo único que sentía era un golpecito y era mi esposa diciendo, cállese. Porque en la multitud de palabras sobreabunda el pecado. Dios no me quería en esa posición. Dios no quería que yo impartiera ese concepto, porque yo no sé qué va a hacer esa persona con mis palabras. ¿Cómo va a usar mis palabras? ¿Por qué terminamos enredados muchas veces? Pero yo no dije eso, yo nunca quise decir eso. Pero el problema fue que algo dijiste, que alguien lo tergiversó, porque en la atmósfera espiritual donde el diablo está trayendo tentación hay tergiversación. ¿Sabía usted que hay un demonio que se llama tergiversación? Pero yo no dije eso, pero yo escuché eso, pero yo no dije eso, pero que usted sí lo dijo, no, que yo no lo dije. Tergiversación. Eso lo hubiéramos podido rápidamente solucionar. ¿Sabe cómo? Cerrando el pico. Mire el de al lado, cierra la boca. En boca cerrada no entran las moscas. Entonces, ¿cómo hacer una oración preventiva? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos? Ya sabemos que el enemigo va a disparar distracción. ¿Cómo puedo orar para no caer en la distracción? ¿Cómo puedo orar para no ceder ante el pecado, aunque parezca placentero, delicioso, espectacular? ¿Cómo puedo ver yo de manera anticipada el efecto del pecado en mi vida? ¿Cómo puedo orar para que la duda no albergue mi mente, mi corazón, para que lo que Dios me ha dado no se pierda? Porque los que dudan son como las olas del mar que van y vienen y lo único que producen es espuma.
¿Cómo hago yo para orar y que no venga el sentimiento de culpa en este tiempo? ¿Cómo hago yo para ser una persona diligente, perseverante y no postergadora? ¿Cómo hago para cuidar lo que veo, que es la lámpara del ojo? ¿Cómo puedo cuidar lo que yo hablo, la lengua que puede encender un fuego? ¿O cómo puedo cuidar mis oídos? Porque de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Cómo puedo hacer? Pablo nos da una estrategia. Y en Efesios capítulo 6 él dice, mira, ten presente algo, la lucha que tú libras día a día no es una batalla carnal, no es una batalla contra sangre, es una batalla que tú vas a librar contra huestes espirituales. Y yo debo tener conciencia de eso. Y Pablo dice, entonces, como nuestra batalla no es natural, necesitamos armas, herramientas espirituales. Y dice, revístanse del poder de lo alto. Y hoy nosotros vamos a aprender rápidamente la oración preventiva de la armadura. Tenemos el modelo casa y ahora usted al modelo casa le va a poder adicionar el modelo de la armadura de Dios. Pablo, cuando escribió eso desde la cárcel, tenía claro el concepto que quería transmitir porque era una forma visible, visual, para que nosotros pudiéramos comprender qué significa cada elemento de esta arma poderosa de Dios para la destrucción de fortalezas en nuestra vida. Entonces Pablo dice en Efesios 6, 14 al 18, ahí está la armadura. Y vamos a buscarle un poquito la utilidad a cada parte de la armadura para orar preventivamente. Lo primero que dijo es, permanezcan pues firmes. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Firme, constante, perseverante. Aunque nos estemos distrayendo, vamos a continuar ¿qué? Ahí en esa línea de oración. Y luego Pablo dice, cíñanse con el cinturón de la verdad. Entonces lo primero que usted se va a poner, vamos a ver, póngase la mano ahí en el cinturón, usted se va a poner el cinturón de la verdad. Ahora la Biblia dice que Él es la verdad, la Biblia es la verdad, entonces yo tengo que empezar a proclamar la verdad. Por eso es necesario saber quién soy yo como hijo de Dios. ¿Tiene usted clara su posición como hijo? ¿Sabe lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz? ¿Por qué el pueblo no es capaz de orar? Porque no sabe lo que Jesús hizo en la cruz, porque no estudian, porque no se capacitan. En los procesos de formación le enseñamos a la gente, mire, los beneficios de ser un hijo de Dios, soy perdonado. Esa es una verdad. Soy hijo de Dios, eso es una verdad. Jesús me dio esa potestad, Jesús me dio esa autoridad. Y yo siempre que empiezo a orar con la oración de la armadura, esa es mi verdad. Porque el diablo va a decir, usted no puede orar, yo sí puedo orar, yo puedo entrar al trono de la gracia, porque Jesús lo abrió para mí, Él rasgó el velo de arriba a abajo, escrito está. ¿Cómo se enfrentó Jesús al diablo? Le dijo, escrito está. Pero es que, ¿cómo es que dice? No, escrito está. Soy perdonado, soy santo, soy justo. Soy heredero de las promesas de Dios. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esas son las oraciones que tienen poder. No la oración, Señor, bendíceme con un carro. Señor, bendíceme con una moto. Señor, bendíceme con el pago del semestre. Esa es la añadidura. ¿Cómo encontró Jesús a Pedro? Dormido, porque no había crecido en el nivel de oración. Usted tiene que crecer en el nivel de oración. Entonces, proclamamos la verdad, destruimos las mentiras. Entonces me levanto y digo, eso es una mentira del diablo. ¿Cómo así que ella no es mi esposa? Si el Señor me permitió casarme con ella, y no se me puede olvidar algo, porque la Biblia dice que lo que yo hice delante de Dios y de los hombres se llama pacto. Y empiezo a combatir las mentiras, las fortalezas que se han levantado. La Biblia dice a través de Pablo que esas fortalezas, esas mentiras hay que llevarlas presas a la cárcel y destruirlas, derribarlas, llevándolas a los pies de Cristo. Porque esa mentira se te va a levantar en la mente. Una persona me dijo, a los 50 los hombres empiezan a tener ahí un movimiento extraño y le gustan las sardinas. Pues eso será para otros hombres, para mí no, eso es una mentira. Yo derribo esa fortaleza, eso es una falsedad del diablo. Y cada vez que quiere venir le digo, mentira, fuera, largo, te vas. Porque yo no soy un viejo verde. Y lo declaro y lo creo, porque esa es desestimar ¿qué? La mentira. Ahora, Pablo sigue diciendo, vestidos con la coraza de justicia. Entonces la coraza era la que protegía el corazón. Entonces tiene que cuidar su corazón. Y a veces nosotros hacemos oraciones, no sé si usted la ha hecho, yo la he hecho, oraciones angustiosas. Señor, por favor, respóndeme en el nombre de Jesús. Y tengo problemas. ¿Cuántos han hecho oraciones angustiosas? Desesperadas.
Y queremos que Dios nos responda a los 2 minutos. Se nos olvida lo que dice la Biblia. Guarden el corazón. Derramen el corazón delante de Dios. Dígale, Él dijo, vengan a mí los cargados, los trabajados, y yo les daré descanso. Eso es lo primero que usted debe hacer. Señor, estoy cargado con esta situación. Mira, la mente se me quiere ir detrás de todo lo que tengo que resolver en la oficina. Mira, tengo este problema con mi jefe. Mira el problema matrimonial. Anoche me acosté agarrado con mi mujer. Estoy bravo, estoy resentido, estoy como amargado, me siento como extraño. Eso es lo primero que uno tiene que resolver, porque hay que cuidar el corazón, porque de él mana la vida. La armadura, esta coraza era para proteger el corazón. Oremos por nuestras emociones. Digámosle, Señor, muéstrame a quién tengo que perdonar. Aún, muéstrame si hoy va a pasar algo en donde yo tengo que aplicar el perdón. Y le aseguro que ese día de pronto su esposa amaneció mal o su esposo amaneció mal y va el enemigo a tratar de usar, pero usted, como ya oró preventivamente, usted le va a decir, mi amor, te amo. Lo que tú digas. Y usted va a desarmar lo que va a pasar, porque usted está orando por su corazón. Luego dice Pablo en el versículo número 15, calcen sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Y el Salmo 1 dice algo, bienaventurado aquel que no anduvo en camino de pecadores. ¿Ora usted por sus pies? ¿Por los caminos que usted va a andar en el día? La Biblia dice que bienaventurados, que qué hermosos son los pies. Mírese sus pies, por favor. No le mire los pies al otro. Mire sus pies y diga, bienaventurados, bendecidos estos pies, porque han sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación. La Biblia dice que los árboles aplauden cuando llegan los pies que van a anunciar las buenas de salvación. Nuestros pies son bienaventurados. La Biblia dice que todo lugar que pise la planta de nuestro pie nos pertenece. Pero oramos por esos caminos. Señor, que yo vaya hoy por tus caminos. Guárdame del camino de la tentación. ¿Qué tal que usted vaya a una cita y sea una encerrona del diablo? ¿Qué tal que usted vaya a cumplir un compromiso y allá le quieran hacer un ofrecimiento indebido? Pero como usted no ha orado, pero usted está orando, y le aseguro que Dios se encarga de desviar, porque Él dice, y yo te haré entender, colocaré mis manos sobre ti y yo te haré entender el camino correcto. Todos los días orar por el camino correcto. El calzado nos sirve para estar concentrados, para vivir una vida de obediencia a Dios, para llevar el mensaje de la salvación y dejar de lado la postergación. Luego Pablo nos dice, y colóquense el casco de la salvación. El casco protege la mente. Oremos por nuestra mente para que nuestra mente deje de ser negativa, pesimista, y concentrémonos en lo bueno, en lo justo, en lo admirable, porque tal vez ese día la tentación sea ver todo lo malo que hay en la casa. Yo tenía ese defecto. Como yo trabajaba lejos de Montería durante la semana y llegaba aquí el fin de semana, llegaba, esto está sucio. Y ese bombillo, 5 días y nadie lo arregló. Y me iba a poner una camisa y nadie está pendiente de mi camisa. Y la comida, nadie está. Entonces acepté en mi vida un espíritu de crítica, pero no oraba por mi mente. El negativismo, la crítica, la condenación, la murmuración, todo eso es para repeler esas mentiras de que, esta no es su casa, mire, no lo están respetando, mire, todas las mentiras que el diablo hace y que siembra en nuestra mente es porque no las desestimamos usando el casco de la salvación. Luego dice, tomen también la espada, que es con la que van a atacar al enemigo, y usen el escudo de la fe con la que podrán apagar los dardos de fuego. ¿Y la fe que viene por dónde? ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Si usted no habla palabra de Dios, esos dardos no los va a poder derribar, destruir. Y luego Pablo termina diciendo, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Cómo debe orar usted? ¿Sí ve? El Espíritu Santo. Necesitamos orar con el Espíritu. Dice, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. O sea que usted ese día puede orar por usted, ese día usted puede orar por su esposa, ese día usted puede orar por su mamá, ese día usted puede orar por su papá, ese día usted puede orar por sus hijos, por sus vecinos, por su jefe, por sus compañeros, por la iglesia, por Montería, porque el Señor dice, este mismo modelo que aplicas para tu vida, lo debes aplicar para los demás. Amén. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que Jesús venga y no nos encuentre dormidos. Que podamos nosotros empezar a velar por lo menos
una hora, utilizando este modelo, el modelo de la casa y los modelos que vemos más adelante. Yo le voy a animar a que se ponga de pie y vamos a practicar un momento el modelo preventivo para que Dios nos guarde en este tiempo. Señor, tú nos animas a que no desconozcamos las artimañas del diablo. Y te damos gracias hoy, Señor, porque cuando conocemos la verdad nos hace libres. Y yo declaro en esta mañana, en el nombre de Jesús, mi libertad. Yo declaro que hoy puedo ver con los ojos espirituales cómo el enemigo quiere atacar mi vida en este tiempo. En el nombre de Jesús. Yo hoy reconozco, y usted puede decirlo, si usted se ha sentido distraído y si esta es una época difícil para usted, si esta es una época en donde usted cree que se puede apartar, dígale: Señor, yo creo que el enemigo sí quiere usar conmigo esa distracción. El enemigo quiere usar este tiempo para apartarme de ti, pero yo hoy oro para que eso no suceda en el nombre poderoso de Jesús. Te pido en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, que nos muestres las tretas, las artimañas, las maquinaciones del enemigo para que nosotros cedamos ante la tentación y quedemos involucrados en el pecado. Espíritu de Dios, muéstranos ahora dónde estamos siendo seducidos, como esos niños a los que se les muestra una chupeta y se derriten por ella, pero no les están mostrando que dentro de ella hay cosas venenosas. Muéstranos hoy, Espíritu de Dios, déjanos ver con claridad, en el nombre de Jesús, las consecuencias del pecado. Permítenos hoy dimensionar. Espíritu de Dios, yo te pido que de manera anticipada nos permitas ver las consecuencias, que las sintamos hoy en nuestro corazón. Trae ese peso, trae ese dolor, Señor, que trae el adulterio, en el nombre de Jesús. Muéstranos las consecuencias de mancillar, muéstranos las consecuencias brutales de ensuciar el lecho matrimonial, en el nombre de Jesús. Yo clamo en esta mañana, en el nombre de Jesús, para que tú nos permitas ver, Señor, lo que trae la fornicación, todo lo que trae ese pecado llamado fornicación, que trae, Señor, el homicidio de bebés, que traen los abortos, que traen las enfermedades sexuales, que traen matrimonios no deseados. Muéstramelo, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que trae la masturbación, todo lo que trae la pornografía, revélalo ahora, Espíritu Santo. Tal vez muestra el diablo la cara del placer, pero no me está mostrando la cara destructiva de la consecuencia en mi vida física, emocional, espiritual. En el nombre de Jesús, hoy declaramos en la autoridad de Cristo que son abiertos los cielos para que nosotros podamos ver las saetas que vuelan de día, que quieren traer a nuestra vida condenación, que quieren venir a traer a nuestra vida el recuerdo del pasado, de las cosas viejas. El Señor dice en su palabra que no debemos traer a la memoria las cosas viejas. Por eso yo dejo atrás lo que yo era. Yo pude ser lo que fui, pero Dios me llama nueva criatura. Las cosas viejas pasadas son, en el nombre de Jesús. Y si dudo de mi posición de hijo, hoy me reafirmo como el hijo de Dios que soy. Todo queda atrás. Las cosas viejas pasadas son. Si el enemigo trata de enviarme el mensaje de que yo no he podido abandonar esa práctica, esa tendencia, yo derribo esa fortaleza. Esa mentira queda atada, esa mentira queda anulada, cancelada y destruida. Yo no soy de los que vuelve atrás, porque los que retroceden no agradan el alma de Dios. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu de Dios me da poder, amor y dominio propio en esta hora para no retroceder. Yo soy de los que avanza, no de los que retrocede, en el nombre de Jesús. Por eso a esta hora le ordeno al espíritu de postergación que se vaya de mi vida. Le ordeno al espíritu de culpabilidad que salga de mi vida. Toda voz que el enemigo quiere levantar en este tiempo para distorsionar el plan de Dios en mi vida queda atada, encadenada, enmudecida. Hoy clamo en el nombre de Jesús para que todo hombre que ha sido enviado, o toda mujer que ha sido enviada por el diablo para entorpecer mi paso, para desviarme del camino bueno y llevarme a la senda de los pecadores, hoy esas personas en su mente quedan atadas, en su boca quedan enmudecidas, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamo para que, como dice la palabra, esas personas se vayan de mí por 7 caminos distintos. Por uno vinieron, pero yo ordeno en el nombre poderoso de Jesús que esos demonios que controlan, que obsesionan a esas personas, se vayan de mi vida ahora.
Ahora mismo en el nombre de Jesús, la mujer ramera, el hombre ramero se van de mi camino en el nombre de Jesús. El hombre, la mujer que quieren venir a traer a mi vida mundanalidad, locuras, borracheras en este tiempo, ahora mismo se van por 7 caminos distintos. Échelo fuera de su vida en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, que ni siquiera yo tenga que decirle no, apártalo de mi camino en el nombre de Jesús. Tú sabes que yo soy débil. Tú sabes que a mí me cuesta decir que no, pero en mi debilidad yo te digo, Señor, me basta tu gracia para que tu poder se perfeccione en mí ahora. Hazme fuerte donde yo soy débil. Entréguele esa debilidad al Señor en esta mañana y dígale cuál es su batalla. Si es una batalla sexual, dígale, Señor, yo estoy batallando en la oficina, yo estoy batallando en la calle, Señor, en el gimnasio donde yo voy, ahí hay una batalla y me siento débil. Por eso el débil debe empezar a gritar, fuerte soy en el Señor. Yo soy débil en el trabajo, tengo una debilidad con los negocios, con el dinero. Ayúdame, Espíritu de Dios, para guardarme irreprensible hasta la venida tuya. Yo quiero permanecer firme en el día malo, en el nombre de Jesús. Y por eso a esta hora clamo para que tú nos ayudes a discernir lo que vemos, para que tú nos ayudes a discernir lo que hablamos. Espíritu de Dios, hoy te pedimos que pongas un bozal a esta lengua. Atamos esta lengua, la sujetamos al poderío, al señorío de Jesús, para que esta lengua no vaya por el mundo destruyendo, haciendo infiernos, creando fuegos en los bosques. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta lengua hoy es sometida para no gritar, para no insultar, para no maltratar, para no maldecir. Fuera en el nombre de Jesús. Y clamo a esta hora por mi mente. Yo pongo mis manos en mi mente y yo oro hoy por mi consciente, por mi subconsciente, por mi inconsciente. Declaro que ahora mismo es sellado con la sangre de Jesús y declaro que ninguna arma forjada contra mi mente prosperará. Todo espíritu de engaño, todo espíritu de doctrina falsa, todo espíritu de mentira del diablo sale de mi mente ahora. Todo lo que ha traído negativismo, todo lo que ha traído pesimismo, todo lo que ha traído duda acerca de mis relaciones familiares sale en el nombre de Jesús. Todo lo que trae engaño acerca de mí mismo sale en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso en esta mañana yo me revisto del poder de lo alto, me pongo el cinturón de la verdad y declaro que todo lo que dice la Biblia acerca de mí es verdad. Me pongo la coraza de justicia y sé que puedo ir a la presencia de Dios y descansar y derramar mis necesidades, mis preocupaciones, mis afanes. Hoy las entrego en el nombre poderoso de Jesús, porque para ti no hay nada imposible. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a guardar mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Renuncio a la ansiedad, renuncio a la angustia, renuncio a estar preocupado por el contrato del otro año, por cómo me voy a sostener, cómo voy a pagar las cuentas. Hoy renuncio a estar angustiado de si me quieren o no me quieren. Renuncio en el nombre de Jesús a estar presionado por la gente, a estar ahí, Señor, sintiéndome angustiado, perseguido. Fuera en el nombre de Jesús. Toda opresión demoníaca se va de mi vida ahora. Todo lo que me tiene a mí exhausto, todo lo que me tiene cansado, desesperado, sale de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro a esta hora que la paz se desata, la paz que sobrepasa todo entendimiento está en mi mente y en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y me pongo las sandalias porque yo soy un evangelista, porque yo voy a proclamar las buenas nuevas. Llévame por las sendas de justicia, por amor de tu nombre. Que sea un tiempo especial para ocuparme en los asuntos tuyos. Espíritu de Dios, pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer ahora, en el nombre de Jesús. Y levantamos el escudo y empezamos a repeler todo dardo del enemigo, dardo de enfermedad, dardo de ruina, dardo de destrucción, dardo de muerte. Hoy lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, porque no es con espada, no es con caballos, no es con jinetes ni ejércitos, es en el nombre poderoso de Jesús que levantamos el escudo de la fe y resistimos. Y yo declaro sobre ti fuerza sobrenatural ahora. Recibe una unción especial de conquista y sé tú el soldado que se ha preparado para pelear la batalla de la buena fe. Tú eres ese soldado. Persevera. Dios te ha impartido
Macedón hoy y Dios quiere que tú lo mantengas. Recibe hoy poder de Dios. Recibe hoy el poder y la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios te ha ungido para que proclames libertad a los cautivos, para que se abran las cárceles y salgan los presos. El Espíritu de Dios está sobre ti para quebrantar a los que tienen el corazón dolido, quebrado. Es el Espíritu de Dios. Derrámate, Espíritu Santo, y pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer de agradarte, el querer como el hacer de obedecerte, porque el Señor te dice que si tú te deleitas en la ley del Señor y te complaces en obedecerla, Él hará que todo te marche bien. Él hará que el 2018